Clave Internacional. Desde Guatemala, en el centro de América, una ventana al mundo proyectando cultura, filosofía y espiritismo racional. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover el discernimiento, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano. Bienvenidos a esta fraternal palestra de opiniones. Punto Clave Internacional, su programa con sentido filosófico, moral y espiritual. Hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir, esta hispana raza viva y tesonera, vivirá unida por siglos sin fin. Es la hispana raza viva y tesonera, y vivirá unida por siglos sin fin. Es idioma claro cual la luz del sol, que alumbra al mundo todo por entero, y esa luz es fuego puesto al gran crisol, que funde las razas de una sola habrá, y así será el mundo un solo vivero, y al forastero nadie lo hallará. Del norte al sur y en el septentrión, las madres de todos en su alma materna, a este y oeste y en el latidón, se miran alegres, hay paz, ya no hay guerra, en toda la tierra impera la unión, y ni un extranjero queda ya en la tierra. Misiones hispana por la ley suprema, hacer de los hombres la fraternidad, por la unión de pueblos libres sin cadena, formando una alma
y hombres todos de la tierra. La canción sonora de nuestro sentir. Y unidos juramos nuestra unión eterna como un solo hombre que sabe decir amor, libertad y justicia serena. Lo que mantendremos por siglos sin fin. Amor, libertad y justicia serena. Lo que mantendremos por siglos sin fin. Bien, señores, muy buenos días, como siempre, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Estamos en su programa Punto Clave Internacional para este domingo 8 de diciembre del 2013. Como siempre, pasándolo lo mejor acá con el director Hugo Neftalí Álvarez, encargado de la programación, y su servidor y amigo Fernando Andrino, como siempre, compartiendo domingo a domingo en su programa Punto Clave Internacional, como el programa Conócete a ti mismo. Vamos a iniciar con los panelistas en este domingo, ya con Frida Ceja desde San Antonio, Texas, como siempre con nosotros, compartiendo lo mejor de esta programación. Muy buenos días. Felicidades a Fernando y a todos los locutores en su día. También saludos a todos ustedes que nos escuchan alrededor del mundo. Para hoy expondré el tema, la amistad. El origen etimológico de la palabra amistad no ha podido ser determinada con exactitud. El diccionario nos dice lo siguiente: amistad es afecto o cariño entre dos personas, o afinidad o conexión. Ahora bien, lo que nos dice Aristóteles, filósofo griego, acerca de la amistad es lo siguiente: amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Como la definición del diccionario dice que amistad es afinidad, me basaré en esta palabra, la cual en otra exposición ya se había explicado algo acerca de lo que es en sí la afinidad, la cual tiene 5 puntos diferentes y los cuales los he estado explicando en diferentes formas en otras exposiciones. Ahora, dentro de lo que es la afinidad, ya se había comprendido que es todo aquello que se atrae por magnetismo, por amor, o simplemente los elementos se atraen para formar un compuesto. Si nos damos cuenta, generalmente todo lo opuesto se atrae. Como ejemplo, tenemos lo bueno y malo, se atrae, y de ahí surgirá algo diferente para el bienestar de los demás. Así como también podríamos decir que el mal con el mal no surge nada, porque todo es igual. Eso pasa así mismo cuando se unen las dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y nos da como resultado el agua. Son moléculas diferentes que al unirse se produce un elemento vital. Entonces, cuando hablamos de amistad, podríamos decir que una persona es atraída por la otra por sus ciertas habilidades, su sabiduría, su cariño o su trato. Y es ahí donde surge esa afinidad, para dar como resultado una enseñanza o el mismo progreso para cada uno de los individuos. La amistad nos lleva a la comprensión, a la tolerancia, al aprendizaje y al desarrollo humano, donde se van aplicando los valores y la moral para así ir demostrando que existe un cambio o un progreso en cada individuo. Amistad es entonces el alcanzar un progreso en cada uno de nosotros y dar alguna enseñanza hacia los demás, la cual se complementa con amor, moral y fraternidad. Entonces analicemos qué es lo que necesitamos para alcanzar ese grado de progreso, el cual nos lleve a ejecutar lo que realmente es una amistad en cada uno de nosotros. Recordemos que todo se va complementando poco a poco de acuerdo a la afinidad del mismo magnetismo de cada quien, y esa atracción hacia lo desconocido, y lo cual nos complementará para llegar a comprender que todo efecto tiene su causa. Cuando todo es igual, se estancan las ideas y se van desarrollando hipocresías, odios y egoísmo entre las personas. Entonces, cada quien reflexione en sí
cómo podrían desarrollar una verdadera amistad. Muchas gracias y sigan escuchando a los siguientes panelistas con sus interesantes exposiciones que tienen para ustedes. Y hasta pronto, que la sigan pasando bien. Bien, esta fue la participación de Frida Ceja, ella desde San Antonio, Texas, como siempre, parte de los panelistas que domingo a domingo están con nosotros a través de Punto Clave Internacional y por supuesto también a toda la gente que está en sintonía a través del www.radioprogresoguatemala.com. Seguimos entonces con más panelistas. Nos vamos ahora con el director de Punto Clave Internacional, el señor Hugo Neftalí Álvarez, como siempre con nosotros compartiendo domingo a domingo. Muy buenos días, apreciables hermanos que nos honran con su audiencia domingo a domingo. Cuando hablamos de cultura psicológica, ya sabemos que cultura proviene del latín cultivo. La aceptación, o mejor dicho, la acepción, ha venido cambiando con el tiempo y existe diversidad de clasificaciones y categorías. A gusto personal, yo me quedo con la siguiente acepción. Es una reseña crítica de conceptos y definiciones. Bien, esta fue la participación. En consecuencia, poseer cultura es adquirir conocimientos sobre determinados o varias áreas del saber humano. De esa cuenta, el estudiante de espiritismo debe cultivar su acervo porque ello le permite ser más educado, más respetuoso, más moral y más fraternal. Pero lo que nos ha ocupado este domingo precisamente es la cultura psicológica, que implica introducirnos a la psicología magnético-espiritual, pero que el tiempo no permite pormenorizar en lo que son las emociones, las ideas y las facultades volitivas constituidas en el alma humana. El maestro Joaquín Trincado plantea unos deberes cuyo cumplimiento produce la llamada cultura personal. Uno de ellos se refiere a que el ejercicio de las facultades intelectuales convierte en habitual el raciocinio, de lo que se deduce que no debemos pensar, por ejemplo, eso de no lo entiendo, y nos quedamos muy tranquilos y hasta satisfechos de aceptar nuestra pereza mental, ya que esa obtusa actitud no hace sino torcer nuestra conducta previamente trazada. La conducta de un espiritista debe ser: yo voy a comprender usando mi capacidad de análisis y discernimiento, porque por eso soy un espíritu inteligente, hijo consubstancial y coeterno con el uno, que es el todo. Por otra parte, la impetuosidad o arrebato frecuente es un vicio que perjudica nuestras facultades reflexivas y por consiguiente anula la virtud de la prudencia. Por eso hay que tratar de ejercer control sobre esos arranques que nos hacen incurrir en errores a veces irreparables, aunque sea de momento. Y luego está la influencia de las emociones en las imágenes que proyectamos y en los impulsos de la voluntad. En esto puede notarse que una sensibilidad exacerbada o pervertida por abusos es tan perjudicial al sentido moral, tanto como lo es una sensibilidad embotada o atrofiada por falta de ejercicio. El estudiante de espiritismo no debe permanecer insensible ni ajeno a lo que ocurre en su entorno o en la sociedad del mundo, pero debe conservar el equilibrio en cuanto a lo que le corresponde, comprendiendo que no debe envolver en sus actos personales a lo que representa la escuela, ni aprovecharse del nombre de su fundador por interpretaciones antojadizas o algunas veces interesadas. El ejercicio regular y constante de la voluntad fortifica el carácter y evita los sentimientos depresivos que pueden torcer el derrotero de nuestra conducta moral. Por consiguiente, es muy importante comprender que el cumplimiento inflexible, de acuerdo a nuestro grado de progreso, de una conducta moral eficiente,
nos permite sobrellevar las vicisitudes que se presentan en la vida sin debilidades ni temores exacerbados, porque se enriquece nuestra alma con el conocimiento de una cultura psicológica llevada a la praxis con tres grandes e invalorables virtudes que con sencillez pero profunda visualización recomienda el maestro Joaquín Trincado, fundador de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal: perseverancia, firmeza y valor moral, que se sobreponen a todo obstáculo y quimeras irracionales de todo orden. Termino reiterando cuán importante es que todo estudiante de espiritismo se preocupe por adquirir la necesaria cultura psicológica. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos escuchamos, mejor dicho. Hasta pronto. Bien, esta fue la participación del director don Hugo Neftalí Álvarez con nosotros en este domingo 8 de diciembre del 2013. Como siempre, acá en Punto Clave Internacional a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Así que vamos a estar ahora con Franklin Rojas desde Caracas, Venezuela, como siempre con nosotros a través de la histórica Radio Progreso en el 580 amplitud modulada. Saludos para mis amados hermanos. Apoyado en el método supremo o magnetismo en su origen, tenemos un tema titulado El magnetismo de los animales, plantas y minerales. El párrafo anterior del método supremo que dedicamos al estudio del magnetismo animal se expone sobre la diferencia que existe entre estos, y el maestro Joaquín Trincado nos aclara que no hay tales desigualdades porque solo un magnetismo hay, y este se le conoce como magnetismo espiritual. La ley es una sola en todo el universo para el magnetismo en todos los seres, y este es o se registra al hombre que lo manifiesta por la afinidad, más o menos consciente y a voluntad, cosa que no sucede en otros seres, dado que viven y se expresan por los instintos. El magnetismo en el hombre es positivo, en los irracionales es neutral y en los inanimados es negativo, porque este es el remanente del éter por el contacto con todas las cosas. El magnetismo es el éter materializado, es el verdadero axioma porque es la única sustancia que existe, y de él procede toda la materia, todo el movimiento y todo lo que se denomina vida demostrada en los cuerpos y todas las cosas. Estas verdades son tan antiguas como el Creador, y por la malicia de los hombres se le ha ocultado a la humanidad, pero el gran crisol del espiritismo, luz y verdad, rompe las tinieblas y hoy se estudia a puertas abiertas. Soy Franklin Rojas, Maturín, Venezuela. Bien, esta fue la participación de Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela, como siempre compartiendo con nosotros domingo a domingo. Seguimos como siempre con los saludos para la gente que está en sintonía a través del www.radioprogresoguatemala.com. Tenemos a Franklin Rojas, a Carlos Pérez desde Canadá, a Elsie Maldonado desde Miami, a Germán Bravo desde Venezuela, a Emma Lozano también desde Miami, Luis González, que es parte de los panelistas acá en Guatemala, y el señor Silvestre Pérez desde Houston, Texas. Así que, como siempre, compartiendo con nosotros acá en Punto Clave Internacional. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Santísima Trinidad. Esta expresión es axiomática y está llena de profunda sabiduría, pero no nos estamos refiriendo a la espuria Santísima Trinidad de la Iglesia cristiana, sino a la magna y santa figura del antiguo ternario o trimurti, es decir, el símbolo que representa tres fuerzas en una, que no es más que lo uno en sus tres manifestaciones, conocida modernamente como fenomenología del espíritu. Solo existe una sustancia que se manifiesta mediante tres hipóstasis que explican ontológicamente el origen del espíritu y la materia. Lo uno emanó en primer lugar el espíritu, en segundo lugar el alma universal, y en tercer lugar a la materia densa, porque el alma también es materia. A nivel micro,
encontramos el Trimurti en el hombre, representado en espíritu, alma y cuerpo. Esta suprema sabiduría la encontramos en diversas culturas antiguas, en la India como Brahman, Vishnu y Shiva, en Sumeria como Anu, Enlil y Enki, en los caldeos como Sin, Istar y Shamash, en los hebreos como Keder, Binar y Chomak, en Egipto como Autun, Shu y Tefnut, y modernamente la conocemos a través de la dialéctica, expresadas en sus leyes de tesis, antítesis y síntesis. Es un símbolo que representa el proceso de cómo lo uno inmutable pasa a lo mutable, es decir, a su contrario, para originar la multiplicidad del mundo sensible, y cómo retorna a sí mismo nuevamente para demostrar la inmutabilidad de lo uno. Es la afirmación de la negación y la negación de la negación. Este símbolo encierra cómo lo uno se despliega en el espacio y en el tiempo mediante el principio ontológico de la contradicción. Moisés en la Cábala nos dice: Keder emana de sí mismo todas las cosas, son los sefirot. Vinash conserva y Chokbak las destruye para que retorne a su origen. El gnosticismo afirma: la pléroma produce por emanación una serie de eones cuya perfección decrece y se restablece. Esta sabiduría fue muy bien conocida por Heráclito, quien al respecto dijo: la contradicción es el padre de todas las cosas. Si no logramos comprender la fase de la dualidad y de la síntesis, no podemos comprender la unidad de la divinidad. Es por ello que muchos seres humanos aún están en la fase del dualismo, y es por eso que conciben a un Dios trascendente, fuera del mundo y de ellos mismos. Razón por la cual el maestro Trincado diga: y busca el hombre al Creador fuera de sí mismo, radicando en él en parte y por entero. El secreto radica en saber que todo es uno, inmutable e inmanente al mundo, tal como lo había afirmado Jesús de Nazaret cuando dijo: yo y el Padre uno somos. La gloria que me diste y yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y como se lee en el Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría está expuesta por el maestro Joaquín Trincado en su obra Los 5 Amores. Muchas gracias, hermano. Bien, esta fue la participación. Estamos como siempre teniendo la oportunidad de estar con Germán Bravo desde Caracas, Venezuela, con nosotros a través de Punto Clave Internacional. Así que nos vamos como siempre ahora con más panelistas para compartir con todos ustedes a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos latinoamericanos. Laura Guerrero desde San Juan, Puerto Rico. Sigo agradeciendo todo el calor y el cuidado que están enviando a mí. El tema de hoy es la sugestión, clave de la motivación. El elemento más importante de la educación es el educando. El recurso educativo más importante es su voluntad. La meta prioritaria del educador debe ser conseguir que el estudiante haga uso de su voluntad y ayudarle a conocer y superar los bloques de prejuicios implantados por una educación previa que estuvo equivocada o incompleta o ambas. Motivar equivale a despertar, retar, provocar en el estudiante el deseo, la voluntad de participar activa y positivamente en el proceso de su propia educación y no relegarse a ser un mero receptor pasivo. Para lograr la genuina voluntad dinámica del estudiante, toda motivación debe ser sugerida o inspirada, expuesta pero no impuesta. Debe apelar a la conciencia racional del estudiante para lograr la autoconvicción del mismo, sin que tenga que acatar o someterse.
El intento de imponer la idea motivadora solo logrará crear un nuevo bloque de resistencia con su secuela de actitudes negativas. Recuerden que la mente consciente y la mente subconsciente son parte de la conciencia del yo. El nivel subconsciente, que mejor debiera llamarse superconsciente, de nuestra mente, posee una formidable gama de recursos y facultades que actúan e influyen en cada acto de nuestra vida, sin que la mente consciente lo perciba. La mente consciente recibe, juzga y evalúa con un sentido empírico y pragmático el mensaje que los sentidos transmiten. Pero hay además toda una serie de sutiles señales que pasan desapercibidas para ese grueso filtro y que son captadas por el subconsciente, el que con su potencialidad enriquece, refuerza, corrige. La información que llega a la conciencia, afectando los conceptos y las futuras decisiones del yo consciente, del yo inteligente. La sugestión es una idea o concepto generado en el subconsciente y se desarrolla y arraiga en la conciencia a partir de un estímulo directo que no ha sufrido las trabas críticas del nivel consciente de la mente. Ese estímulo puede ser un vago recuerdo, un gesto, color, perfume, una señal, forma, idea, un símbolo, un sonido, un concepto, etc. Pero si es lo suficientemente sutil, tendrá la virtud de excitar y poner en marcha todas las facultades del nivel creativo conceptual del subconsciente, superando el bloqueo de los condicionamientos negativos o prejuicios que habitan en su mente consciente. Hasta el próximo domingo, un abrazo para todos. Bien, esta fue la participación de Laura Guerrero desde Puerto Rico, como siempre con nosotros como panelista a través de Punto Clave Internacional. Bueno, tenemos en línea a Frida Ceja desde San Antonio, Texas, así que Frida, estamos al aire, bienvenida. Gracias. Muy buenos días a toda nuestra maravillosa audiencia que nos sintoniza por Radio Progreso Guatemala, la onda de la alegría. Mandamos un saludo especial a todos los locutores y periodistas en su día. Felicidades. En el chat del radio se encuentran reportados las siguientes personas: Carlos Pérez desde Languedoc, Quebec, Canadá; Elsie Maldonado, Franklin Rojas y Acacio Ortiz desde Maturín, Venezuela; Luis González y Hugo Neftalí Álvarez desde la bella Guatemala; Emma Lozano desde Miami, Florida; Germán Bravo desde Caracas, Venezuela; Carlos Kinkley desde Miami, Florida; Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia; María Coello desde Caracas, Venezuela. Gracias a la grabación, edición y reproducción de estos programas por Víctor Atopo. Y también recordándoles que aparecen todas estas diferentes exposiciones en las páginas de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal que se encuentran en Facebook. La semana pasada se celebró la Pascua de la Libertad, en donde se recordó el nacimiento de Jesús de Nazaret y la desencarnación de Francisco Javier. Y por supuesto, la desencarnación del maestro fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal, Joaquín Trincado. También queremos enviar un saludo fraternal por el cumpleaños de Hugo Álvarez Jr., hijo de nuestro querido director y periodista Hugo Neftalí Álvarez. Felicidades a los dos. Recordándoles también que después de Punto Clave Internacional se transmitirá la programación de Conócete a ti mismo, donde se tratarán importantes puntos de estudio. Los panelistas
William Maldonado, José García y Estrellita Maldonado estarán con ustedes, quienes abordarán aspectos históricos y filosóficos que incrementarán sus conocimientos cultural y espiritual. Los dejo con la locución y conducción de Fernando Andrino y con la siguiente canción de Jesús el Misionero, escrita por el compositor guatemalteco y desencarnado Marco Tulio Cifuentes. Quédense en sintonía y adelante, Fernando, y buenos días a todos. Misionero del recuerdo, misionero del amor, vives en el mundo orientando a los demás. Viajas por el mundo sin fronteras con amor, porque sabes que la tierra es de todos y de Dios. Días duermes, días comes, días no. Viajas solo por el mundo enseñando a los demás. No hay riquezas ni heredades que te puedan detener. Solo piensas en el hombre a quien tienes que orientar. Les instruyes en las artes, el amor y la moral. Les enseñas sus deberes y amar a los demás. Misionero del recuerdo, misionero del amor. Solo piensas en tu hermano a quien tienes que orientar. Sufrimientos y desprecios recibiste sin cesar. Impertérrito luchaste enseñándonos a amar. No hay riquezas ni heredades que te puedan detener. Solo piensas en el hombre a quien tienes que orientar. Misionero, enséñanos a amar. Misionero, enséñanos a amar. Buenos días, queridos hermanos. Para hoy tengo el tema Los niños de la calle. Estos niños son los que han nacido de madre soltera y sin un padre que los reconozca. Estas leyes absurdas, hechas por los hombres, educados bajo una mala educación social, culpa de los que inventaron las religiones. Para nuestro Padre Creador, todos somos iguales, sin clase, ni raza, ni color. Los malos gobernantes no toman en cuenta que las madres tienen que trabajar para traer el alimento y no hay quien se ocupe de estos niños que se levantan sin amor, sin cultura. Y los hermanitos que los rodean son adolescentes que no hay en ellos más que dolor, hambre y que no conocen calor de madre ni de padre. Y que por sus errores van a parar al hospital o a la cárcel, llenos de vicios, maltratados por la sociedad. Los hombres en su ignorancia se han creído que hay que tener todos los hijos del mundo, pero sin responsabilidades. Y la ley de la procreación es una ley grande y sabia, pero no es darle la vida y nada más. Hay que darles hogar, amor, calor y cultura, para que cuando sean adultos puedan cumplir con su deber, siendo buenos hijos, buenos padres, hermanos y buenos ciudadanos.
Hay madres también que abandonan a sus hijos por no enfrentarse a la vida, y estas también son responsables, ya que muchas veces huyen de la misión que se han trazado en el juicio del destino. Hasta siempre, Acacia Ortiz. Bien, esta fue la participación de Acacia Ortiz, como siempre con nosotros, a través de Punto Clave Internacional, acá en Radio Progreso, la onda de la alegría. Bueno, vamos a seguir ahora con la participación de más panelistas. Estamos con Rudy Hernández desde Lancaster, Pensilvania, como siempre con nosotros, en este domingo 8 de diciembre del 2013. Muy buenos días, yo soy Rudy Hernández y de aquí desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, traigo mi participación para este domingo. Mi participación hoy la titulo El lenguaje bíblico. En los pasados 2 programas le he estado hablando de pasajes bíblicos en los cuales he estado explicando el significado de la frase o de lo que hace mención en la parte religiosa bíblica. Y lo que he tratado de hacer es que tratar de llevar un poco de conciencia a la gente de que muchas personas leen la Biblia y quizás muchos otros libros y usan las cosas o cogen las cosas literalmente como está escrito, sin ponerse a pensar qué estaba sucediendo en la época, cómo era la época, qué idioma había en la época, qué lenguaje, cómo hablaba la gente, cuán limitados eran estos lenguajes muchas veces de antes, y con unas pocas palabras, unos pocos consonantes y vocales, si era que tenían, estos sonidos tenían que tratar de expresar ideas que hoy tenemos un idioma, un lenguaje tan avanzado, tan expresivo, a pesar de que cada país, mucho tiene su idioma, y está el español, el inglés, el japonés, el alemán, el francés. Muchos de estos idiomas pues se contralazan uno contra otro y hay mucha equivalencia entre palabras. Pero muchos de estos lenguajes antiguos, especialmente en los bíblicos, no tenían esa relación. Por ejemplo, en la época de Jesús se hablaba el arameo, se presume que se hablaba el arameo, y este arameo era una descendencia ahora hecho en base al alfabeto fenicio, y el alfabeto fenicio desarrolló en el arameo y fue adaptado por muchos de los israelitas y también de las personas que vivían en el área de Canaán. Este es un lenguaje que tenía como 3.000 años porque había ido evolucionando de una manera que había ido corriendo por la región. Y estuvimos hablando hace par de domingos atrás, cuando la palabra de la Torre de Babel, como cada aldea, cada grupito tenía sus propios idiomas porque no había una forma internacional de hablar. Por ejemplo, en esa época la palabra gobernante no existía, lo que había eran reyes, y el rey, se hablaba de reyes, este rey que exactamente representaba el gobierno de esa región, y por tanto así es que se conocía. Muchas veces pues usan muchas de estas palabras para definirlas de otra manera. Un pastor, hoy mismo sabemos lo que es un pastor, y no es el pastor de la iglesia, sino que es el pastor que en aquella época era el comerciante que tenía muchas ovejas y su ganado de ovejas y las pastoreaba. Lo quieren representar como una figura triste, una figura pobre, humilde, porque hacía un trabajo humilde, cuando era un trabajo que tenía que ser hombre fuerte, hombre que tenía que luchar contra todo ese ganado, y además tenía que luchar contra cuanto pillo venía de otras áreas, otras secciones que tenían que robarle su ganado. O sea que la interpretación de estos trabajos en la Biblia, cada misma carpintería de José, presenta que hoy hay que hacer estos trabajos como personas humildes, pobres, benditos esa gente, cuando en ese momento era un trabajo tan lucrativo como muchas profesiones en el día de hoy. Así que hay que pensar qué estaba sucediendo, ubicarse en el momento, y a la luz del espiritismo, que este programa que hacemos nosotros, lo que queremos tratar de llevar conciencia a la gente de que piensen, analicen, abran sus mentes, investiguen qué sucedió en las cosas que se hablan y no repita las cosas como el papagayo. Investigue y no crea a lo loco. Muchas gracias.
Bien, esta fue la participación de Rudy Hernández desde Lancaster, Pensilvania, como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de Punto Clave Internacional en este domingo 8 de diciembre del 2013. Seguimos con más panelistas en este momento. Buenos días, hermanos. Un abrazo desde Caracas. El tema de hoy, el gnosticismo, al que podemos definir como la doctrina filosófica que resume lo más selecto del conocimiento de distintas corrientes del pensamiento universal, que incluye lo esotérico, lo intuitivo, lo espiritual. No es un conocimiento común, es un conocimiento razonado. La palabra gnóstico deriva del latín gnóstico y significa conocimiento. Los seguidores de Pitágoras y Platón participaron del gnosticismo, mezclando ideas de la cultura helénica con diferentes tendencias del conocimiento oriental, pero este gnosticismo de los primeros siglos fue penetrado por el cristianismo y desfigurado en su verdadero sentido mediante la creación de un movimiento denominado Gnosis cristiana, que buscaba desesperadamente darle un fundamento filosófico a la Iglesia católica. A partir de entonces, el gnosticismo, que se basaba en un eclecticismo de ideas puras, pasó a convertirse en un vulgar sincretismo. Se hace necesario aclarar que el término ecléctico hace referencia a una corriente del pensamiento que reúne en sí misma las ideas más importantes y comunes, es decir, las ideas afines de diferentes doctrinas para formar una sola, mientras que el sincretismo conforma su cuerpo de doctrinas por una mezcla de cosas que no son comunes, como la religión católica, que se basó en las más importantes religiones de su época para crear esa mezcla sincrética que nos ofrece, que no resiste el análisis de un pensamiento medianamente racional. El gnosticismo era pagano, pero la Iglesia se encargó de sustituir el conocimiento de los primeros gnósticos por sus absurdas teorías. Las ideas gnósticas orientales se comenzaron a introducir en el mundo occidental luego de las conquistas de Alejandro Magno. Los ritos de Oriente se mezclaron con los de Occidente, dándole nuevos aires a la filosofía greco-romana. El gnosticismo tenía ideas comunes a la doctrina espiritista. Creían que el conocimiento espiritual llevaba a la perfección. Pensaba que el alma experimentaba en muchas vidas para evolucionar y consideraban a la mujer igual que al hombre. Sus ideas de Dios se fundamentaban en la doctrina del Maestro Jesús. Creían en la existencia de un Dios verdadero, el cual es la esencia de todo en la creación. Hablaban también de un Dios falso o un Dios creador, quien hizo un mundo defectuoso, el Dios del cristianismo. Entre sus más destacados representantes encontramos a Simón el Mago, uno de los primeros gnósticos, que subordina el Dios del Antiguo Testamento a una fuerza infinita que es puro espíritu. El gnosticismo es el más importante de los movimientos heréticos que, si bien manejó una sabiduría relativa, amenazó seriamente al cristianismo y llegó a constituirse en una importante iglesia heterodoxa al margen del mismo. El saber gnóstico estaba constituido por una ciencia o iluminación especial o superior. Este conocimiento o gnosis se opone a la fe y se fundamenta en la paspermía, que afirma que el ser divino produce por emanación una serie de eones, espíritus, cuya perfección decrece y se restablece. Postulado que los gnósticos explican mediante la apocatástasis panton o restitución de todas las cosas a su situación originaria. En la filosofía austera racional podemos leer que los gnósticos paganos son los primeros en descubrir que la religión católica es una continuación de la judía, que intenta conciliar el Nuevo y Viejo Testamento. Se atrevieron a negar la divinidad de Jesús. Aseguraron que el bien y el mal, la luz y las tinieblas proceden del mismo principio. Sobre estas ideas del gnosticismo nos dice el maestro Joaquín Trincado que son espiritismo puro. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Bien, la participación de María Coello desde Caracas, Venezuela, con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de Punto Clave Internacional. Como siempre, estamos en www.radioprogresoguatemala.com para todo el resto del mundo. Y como siempre, la invitación para que esté con nosotros a partir de las 9 en punto de la mañana. Se viene el programa Conócete a ti mismo,
acá con los panelistas William Maldonado y con José García, como siempre con nosotros, domingo a domingo. Seguimos con más panelistas y estamos ahora para estar en Bogotá, Colombia, con Alejandro Liscano. Muy buenos días a toda la audiencia del programa Punto Clave Internacional. Mi nombre es Alejandro Liscano y los saludo desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que toca el maestro Joaquín Trincado en su obra y tiene que ver con la Atlántida. En particular vamos a mencionar unos apartes del libro La Revolución de México y el Crimen de Norteamérica, un título publicado por la Cátedra Mejino hace ya varios años y de una riqueza literaria y conceptual bastante grande. Pues en este libro encontramos la ampliación del tema de la Atlántida, que ya se había tocado alrededor de la obra de Joaquín Trincado. Vamos a leer entonces algunos apartes de este libro. Partiendo de una fecha muy cercana, del hundimiento de la Atlántida hace 87 siglos de los actuales. En esta fecha el Atlántico era una gran extensión. Tierra era y mantenía una humanidad muy adelantada, pero viciosísima hasta la depravación, quedándonos como guía y recuerdo de aquel continente las Islas Canarias y Madeira, y el África era dividida por el hoy desierto de Sahara, de cuya playa al norte corría la tierra que se unía con la hoy España, y el Mediterráneo tierra era también, y no hagamos más historia, sentar estos puntos para los fines de la ciencia investigadora que pronto lo probará. Y aquí es donde hacemos una pequeña pausa para centrar nuestro estudio en este tema. En esas declaraciones que da Joaquín Trincado diciendo y llamando a la ciencia a probar estas afirmaciones. Pues bien, hoy en día la ciencia no puede negar que hubo un foco de cultura y de civilización muy avanzado, cercano a los egipcios y a los mayas. Pues bien, mucho se ha dicho y mucho se ha especulado sobre qué tipo de civilización fue la que influyó en particular sobre estas dos culturas, tanto la egipcia como la maya, y se han llegado incluso a tejer algunas teorías alienígenas, pero la verdad está en nuestros antepasados atlantes. Y al respecto nos habla Joaquín Trincado en el libro que estamos estudiando, que es La Revolución de México. Y lo dice de la siguiente manera: en el hundimiento de la Atlántida, no todos sus moradores perecieron. Llegaron muchos, llevados por las aguas, a las nuevas costas descubiertas, y es México el más privilegiado, recibiendo numerosa humanidad mucho más progresada que los naturales, y sus recuerdos son esas grandes piedras que se encuentran levantadas y grabadas, y en general en todo el mundo. Esos monumentos son de esa fecha, por ser el cataclismo mayor que la tierra había sufrido desde que en ella había el hombre, y completaré ese punto diciendo que la Calabria fue poblada por los que escaparon del cubrimiento del Mediterráneo. Hacemos un paréntesis en la lectura para meditar sobre una afirmación que hace el maestro Joaquín Trincado y tiene que ver con los moradores del Mediterráneo. Es decir, que el mar Mediterráneo se inunda o se consolida como mar, pues, en el hundimiento del Atlántico. Resaltando además que el maestro Joaquín Trincado desencarna antes de que se conozcan a la luz pública las investigaciones que han demostrado que hay una cantidad de pueblos enteros sumergidos en lo que hoy es el mar Mediterráneo. Seguimos el próximo domingo con este tema. Un feliz domingo para todos. Bien, esta fue la participación de Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, como siempre con nosotros, acá domingo a domingo, en Punto Clave Internacional. Estamos en las 8 de la mañana con 50 minutos, así que los últimos 10 minutos de Punto Clave, así que para los panelistas que están allá en cabina número 3, de acá de Radio Progreso, pues ya listos para iniciar el programa Conócete a ti mismo. Así que seguimos con el último panelista, el señor Elvin Matos Luciano desde Cabo Rojo, Puerto Rico, con nosotros compartiendo lo mejor de Punto Clave Internacional. Muy buenos días, mi nombre es Luis González. Tengan ustedes una feliz mañana acompañados de sus seres queridos, llenos del amor del Padre Creador Elohim,
que siempre está con nosotros. El tema que les expondré hoy se titula La tradicional quema del diablo. Para nuestros hermanos que nos escuchan fuera de Guatemala y que no han oído acerca de esta singular tradición, les contaré que esta es una tradición propia de Guatemala, ya que no se conocen registros de que se celebre en algún otro país, ni en América ni en otro país del mundo. Y no es que me esté jactando, sino todo lo contrario, es una vergüenza para nuestro país. ¿Y en qué consiste esta original tradición? Pues consiste que el día 7 de diciembre a las 6 de la tarde en las casas guatemaltecas se saca todo lo viejo, todo lo que no sirva, todo lo que ya está gastado o arruinado, ya que se cree que en ese día la que nuestros hermanos religiosos llaman Virgen de la Concepción, después de vencer al diablo, este sale huyendo a esconderse a las casas en los rincones de las mismas entre todas las cosas viejas. Entonces, como una manera de sacar al diablo de las casas y eliminar todas las cosas negativas, esas cosas viejas se sacan a quemar, con el propósito, según dicen, de mandar al diablo otra vez de regreso al infierno. Si entre las costumbres de Guatemala buscamos los orígenes de esta tradición, confirmaremos lo dicho y sentenciado por el maestro juez en su libro Profilaxis de la Vida, en el capítulo que se titula La tradición es una tradición al progreso. Porque buscando en la historia con los ojos de mi razón, encuentro que esta tradición surgió a raíz de una costumbre que hasta la fecha se practica en muchos hogares de Guatemala, que consiste en que efectivamente en los patios de las casas se amontona toda la basura y cosas que ya no sirven y se queman. Pero esto con el propósito de hacer una limpieza. Esta práctica pues en su época era buena. Primero, porque con esta costumbre se evitaba la acumulación de suciedad en las casas al no existir en ese entonces camiones recolectores de basura. Y segundo, porque por medio del fuego se ahuyentaba todo tipo de bichos o animales rastreros transportadores de enfermedades. Como pudimos ver, esta costumbre en sus tiempos era buena, porque por medio del fuego se lograba hacer una buena limpieza, evitando así contraer enfermedades. Pero todo fue que el mistificador apareciera para darle otra interpretación a esta sana costumbre, convirtiéndola en lo que la conocemos ahora, en una tradición ilógica, absurda e irracional, y que sobre todo atenta contra el medio ambiente. Ya que si usamos la razón y la lógica, veremos lo absurdo que es quemar al diablo con fuego, que equivale a decir que vamos a quemar el fuego con el fuego. ¿No se supone que si según la iglesia cristiana, el diablo, si es que existiera realmente este personaje, es el amo y dueño del infierno y éste está ardiendo en llamas eternamente? Lejos de alejar al diablo con fuego, lo atraeríamos más, ya que le estaríamos brindando un ambiente propicio y que a él le gusta para vivir. Otro gran absurdo que tiene esta tradición lo constituye el hecho de que se dice que la Madre María, después de vencer al diablo, este sale a esconderse en los rincones de las casas, cuando todos sabemos que la misión de la Madre María jamás ha sido la de vencer y expulsar a nadie, sino que más bien la de corregir y enseñar el camino de la verdad a sus hijos, que lo somos todos, hasta esos que la mitología llama diablos o demonios. Por lo tanto, esa tradición que enseña a una Madre María luchando y venciendo a Satanás es otro gran absurdo. Otra gran equivocación lo constituye el daño que se le hace al medio ambiente, ya que si ustedes, hermanos, pudieran ver ese cuadro terrorífico de estar encendidas por todas partes y al mismo tiempo en toda la ciudad esa gran cantidad de fogarones que también nos acompañan con la quema de cuetillos, asemejándose ese espectáculo a cuando la antigua Roma fue incendiada, sus corazones estallarían de tristeza y dolor al ver el gran daño que se le causa a la madre naturaleza y de los mismos participantes, por la gran contaminación que se produce del aire que todos respiramos, ya que según estudios de entidades ambientalistas, el humo producido solamente en esa hora de la tradicional quema del diablo equivale a todo el humo y smog expulsado por todos los vehículos de la ciudad en todo el día. Es por eso que en toda tradición, en toda costumbre, en toda norma o ley, debemos buscar el espíritu de la ley, y no únicamente fijarnos en la letra muerta, ya que ésta mata el espíritu de la ley. Palabras célebres dichas por el Mesías de la libertad, el Maestro Jesús de Nazaret.
Les agradezco mucho por su atención. Estuvo con ustedes Luis González. Que tengan un feliz día. Bien, esta fue la participación de Luis González, un pequeño error al nombrar al señor Elvin Matos Luciano, quien estuvo en este momento de participación fue Luis González, él como siempre panelista ya desde hace un par de meses con nosotros a través de Punto Clave Internacional, acá en el 580 AM de Radio Progreso, la onda de la alegría. El saludo para toda la gente que está en sintonía a través de www.radioprogresoguatemala.com desde el chat, incluyendo al director don Hugo Neftalí Álvarez, así que para todos ellos que la estén pasando de lo mejor. Ahora sí, nos vamos con Elvin Matos Luciano desde Cabo Rojo, Puerto Rico, para compartir con nosotros en este domingo 8 de diciembre del 2013. Buenos días para todos los hermanos que tienen la amabilidad de escucharnos. Soy su hermano Elvin Matos desde Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy: solo las buenas obras dan la salvación. Muchas personas piensan y dicen sentirse seguros de su salvación por el solo hecho de creer en Dios, lo cual es obvio que viven engañados en un error. Solo las buenas obras y el cumplimiento de sus deberes en concordancia y satisfacción con los fines de la justicia pueden proporcionar la salvación. La salvación de todo ser depende de sí mismo. No será Jesús, ni el maestro Tincado, ni ningún otro maestro el responsable de nuestra salvación, ya que si por los maestros fuera y por los misioneros fuera en este mundo, todos seríamos salvados, pues ninguno de ellos pretende la perdición de ningún ser. Si bien es cierto que toda una gama de maestros que han venido a este mundo como misioneros del progreso nos han predicado y han llegado hasta el sacrificio con el fin de enseñarnos a vivir en fraternidad, en justicia e igualdad, no menos cierto es que de cada ser depende convertir en obras, en forma práctica y efectiva, las enseñanzas de estos maestros. Pensar que por el mero hecho de creer lo que haya dicho tal o cual misionero queda hecha la obra que traerá el bienestar material y espiritual, así como la salvación eterna, es una mera ilusión, producto del poco conocimiento de las leyes universales. Tampoco basta con predicar los mensajes dejados por ellos. Con solo eso no se ha hecho nada. Hay que ir al efecto práctico para convertir en realidades la hermandad, la justicia y la igualdad, y que éstas se vean en obras que traigan una humanidad más en armonía con las leyes divinas. En nuestra escuela hemos sido enfáticos en que el espiritismo por sí mismo no es el que vaya a salvar a la humanidad. No. Siempre hemos recalcado que es la misma humanidad la que tiene que conquistar su salvación por su propio esfuerzo e interés. Si bien es cierto que es por medio del estudio y llevando a la práctica lo que el espiritismo nos enseña, que lograremos dar ese paso gigantesco que nos conducirá a esa comuna de amor y ley que anhelamos, la cual será nuestra barca de salvación, ya que una vez implantada significará que el mundo es una sola heredad y la humanidad es toda una sola familia, por lo que en estrecha unión y sincera fraternidad nos corresponde a todos luchar e interesarnos en el bienestar de todos en general. No, hermano mío, no te mantengas como un simple creyente ni predicador. Dedícate al estudio razonado. Busca el sentido a la vida y a las leyes de la misma. Trata de hacerte un verdadero racionalista, cultivando tu intelecto y ampliando el sentimiento. Y solo así lograrás tu verdadera y siempre presente y anhelada salvación. Comprenderás que el espiritismo no viene para seguir las mismas rutinas ni prédicas de los credos religiosos, los que te atemorizan y amenazan con una perdición si no vives sometido a sus dogmas. Pero sí, el espiritismo requiere obras como progreso, por medio de una fe razonada y amor con hechos, para la felicidad de toda la humanidad. Solamente con la fraternidad como régimen, el amor como ley y el trabajo como un deber, se pueden acabar la guerra, el odio, el egoísmo, la pobreza extrema y ser feliz la humanidad en el mundo, con
con la única adoración al Creador en espíritu y verdad. Ese es el verdadero objetivo del espiritismo luz y verdad, el cual te conducirá a la verdadera salvación, la que te llevará hacia el Creador por la sabiduría y por el amor. Muchas gracias a todos los hermanos, que pasen un magnífico día. Gracias. Amanece en el día, la noche de estrellada quietud, las flores, la sonrisa de un niño, la feliz primavera, todo habla de amor, un beso, un saludo sincero, la patria, la amistad, el hogar, un hijo, dos seres que se aman, dos seres que se entregan, todo habla de amor. Yo soy quien le canta la vida, yo soy quien le canta el amor. Mi voz es libre como el viento, ya no tiene fronteras, y hoy va repitiendo que por siempre yo soy. Bien, señores, con esto prácticamente nos estamos despidiendo de Punto Clave Internacional. Como siempre, para todos ustedes, estamos pasando de lo mejor acá en Radio Progreso, la onda de la alegría, y nos estamos despidiendo para que esté con nosotros el próximo domingo, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, a través del 580 amplitud modulada, y también pues de www.radioprogresoguatemala.com.